El Escuadrón Suicida Isekai es un anime con una premisa sencilla, entretenida y que puede brindarte grandes momentos de comedia según tu gusto. Una producción bastante esperada, pero realmente es buena. Acá te diré mi experiencia y crítica sin spoilers. El Escuadrón Suicida Isekai intenta sorprender con una premisa totalmente distinta a lo antes visto por esta agrupación, llevándolo al anime y estableciendo el agregado del estilo Isekai. En primer lugar, se debe mencionar que el anime fue producido por WIT Studio, ese mismo que llevó a cabo las primeras temporadas de Shingeki no Kyojin y Vinland Saga. Ya por allí podemos imaginar el estilo de animación que será utilizado en esta nueva faceta del escuadrón. Este apartado es bastante debatible, ya que a pesar de ser una casa tan famosa y con un historial más que formidable, no cumple en su totalidad con el resultado final. La animación del Escuadrón Suicida Isekai se ve muy bien en sus primeros episodios, pero a medida que avanza la historia pierde mucha de su calidad. Además que es muy evidente la diferencia de dibujo entre los episodios y esa fluidez de movimiento que no acompaña los momentos de acción. Sí se debe destacar esa tonalidad de colores bastante llamativa, representando al género Isekai en todo momento y sumándole el color representativo de cada personaje. Hablando en términos de diseño, creo que están decentes y acordes para lo que se quiere brindar. Sin embargo, todo este apartado de animación dejó mucho de qué hablar y no hay dudas de que faltó más empeño para poder sobresalir. Ahora bien, todo lo que conlleva el estilo Isekai se cumple. Un universo paralelo, un mundo de fantasía, adaptación a un nuevo mundo con sus reglas, culturas y más. Perfecto. El anime cumple con estos términos, pero desde mi perspectiva es muy mediocre. Hago énfasis en el desenvolvimiento de los personajes, la trama en su totalidad, los argumentos narrativos y la conveniencia del guión, teniendo muchos momentos bastante forzados y una comedia que es innecesaria dependiendo de la situación. El Escuadrón Suicida Isekai se queda corto en explotar de manera positiva a una agrupación que es bastante sólida y que posee grandes historias e integrantes muy sobresalientes que dejan momentos épicos. Acá una vez más se tiene la misma esencia de la película del 2016 con uno que otro agregado extra, pero en retrospectiva comienza igual. Este anime no aporta algo más interesante que no se haya visto antes en la gran pantalla. Hasta los momentos lo mejor es la cinta del 2021 y por mucho. El Escuadrón Suicida Isekai retoma esa particularidad de protagonizar de manera forzada a Harley Quinn, siendo el enfoque principal y dejando a un lado a otros miembros de la agrupación, ya sea en poderes, habilidades, destrezas y pare de contar. La conveniencia de este personaje se llevó a otro nivel. Para eso te recomiendo su serie animada. Por parte del resto de personajes, creo que el mejor ha sido Peacemaker, siendo el estratega el más neutral y con una motivación centrada. Claro está que su esencia de la serie live action está presente, pero no alcanza la epicidad que le dio John Cena. También se puede resaltar a Clayface, aportando ese lado cómico y enfoque cinematográfico mediante sus comentarios. El personaje tiene un gran cambio en su personalidad y físicamente es primo de Muzan Michael Jackson. Tenemos por allí a Deathstroke, Enchantress, Killer Crab, King Shark y la bellísima Katana, que para mí es el mejor diseño de todo el anime. Si has llegado a esta parte del video, por favor no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, eso me ayuda muchísimo. Dentro de sus puntos negativos podemos mencionar lo apresurado que se sienten muchas de sus tramas, la simplicidad de las mismas y los guionazos por doquier. El Escuadrón Suicida Isekai no escapa de la sencillez y la falta de creatividad para entregar una producción decente. Con apenas 10 episodios no cumple con las expectativas al 100%, siendo un error ya que posiblemente tengamos una segunda temporada, muchos espectadores pueden esperarla y quizá a otros no le llame la atención luego de ver este pequeño desastre. Es importante mencionar la división que hay de comentarios con respecto al opening y ending. Pienso que no son tan sobresalientes y que se pueden considerar sencillos o aburridos. El opening es un intento de replicar la esencia de aquella obra maestra de Cowboy Bebop. La similitud es muchísima. El ending es una fumada. Ver a Amanda Waller lanzar sus pasos prohibidos es una locura. No tiene sentido y es horrible. Pensaba que lo más feo que había visto del personaje era aquel beso con Lex Luthor en la película Batman Superman Enemigos Públicos del 2009. Aunado a ello voy a sumar la falta de información, coherencia y argumento sustentable sobre las motivaciones de Amanda Waller. Para mí es el peor personaje del anime y se desperdicia por completo. ¡Quítenla de mi vista! También le sumaría al Joker. Su diseño, enfoque y a pesar de tener pocos minutos no brinda algo memorable. Quizás sea un equivalente al Joker de Jared Leto. El Escuadrón Suicida Isekai sin duda pudo ser muchísimo mejor. Esperemos quizá una segunda temporada pueda complementar la falta de sorpresa y entretenimiento total para los espectadores. Debo mencionar que para darle todo el enfoque al estilo Isekai, repito, es mediocre. Faltó mucho más para ser épico. Para producciones en anime de DC Comics prefiero ver Batman Ninja. También está por allí aquella película del Escuadrón Suicida, Deuda Infernal del 2018, que vale la pena. Señores, por encima mi calificación final para Escuadrón Suicida Isekai es un 4.5. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció este anime.
Por acá te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.